Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta segunda jornada. La mesa que tenemos ahora me hace especial ilusión porque me toca presentar además a dos grandes amigas, como son Pepa Bueno y Ainhoa García, y además, bueno, grandes amigas y profesionales a las que probablemente todos conocéis. Pepa Bueno se licenció en Historia del Arte, ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la prensa femenina y de moda. Ha trabajado en medios como Woman, Elle o Vogue Novias. Formó parte además del lanzamiento de la revista Yodona de Unidad Editorial, donde fue subdirectora de la publicación. Y en el año 2013 comenzó a trabajar en ACME como directora ejecutiva. Su misión está centrada en potenciar la entrada de nuevos socios y en liderar acciones nacionales e internacionales para dar a conocer el valor de la moda de autor española. Ha sido comisaria de varias exposiciones sobre moda, ha impartido numerosas clases y conferencias en instituciones y es la vicepresidenta, como todos sabéis, del patronato de la Fundación Academia de la Moda Española y la coordinadora de estas jornadas. Y Ainhoa García es consultora especializada en marcas de moda y exdirectora de Pret-a-Porter y calzado de Loewe. Se dedica a la consultoría especializada en marcas de lujo, tras dejar precisamente el puesto en Loewe en marzo de 2020. El trabajo que realizó en la marca se centró en el desarrollo del nuevo plan de negocio, en la cadena de valor y en la construcción del equipo, contribuyendo al lanzamiento internacional de Loewe. Ha sido CEO de la firma del Pozo, de ahí nos conocemos, y responsable de su lanzamiento internacional. Y es también profesora invitada en programas de posgrado del London College of Fashion, el ISEM Business School o la Universidad de Navarra. Por favor, un aplauso y bienvenidas. Bueno, muchas gracias por estar aquí, tiene mucho mérito, somos conscientes, sobre todo los si vinisteis ayer. Y muchas gracias, Elena, por la presentación. Bueno, como sabéis, vamos a hablar de identidad, innovación, digitalización e internacionalización, que no es poco, pero bueno, Ainhoa puede con todo, yo estoy segura. En esta charla vamos a intentar abordar estos 4 temas clave en el sector, que son clave ya del presente y, por supuesto, del futuro inmediato de nuestra firma. Deberíamos, eso sí, empezar haciendo un análisis del camino que nos ha conducido hasta aquí y en ese sentido van a ir las primeras preguntas. Comentar, como vamos a hablar de identidad, comentar que la cultura española es una de las que tiene mayor presencia en el mundo. De hecho, la influencia de nuestro idioma crece imparable. Pronto el español será el idioma más hablado en Estados Unidos, por solo poner un ejemplo sencillo. España es un país que recibe anualmente a millones de turistas. Su identidad cultural es compleja y rica y desde los años 80 se ha hecho un esfuerzo por trasladar una visión cultural de vanguardia. Sin embargo, y aquí llegamos ya a lo más peliagudo, la moda de autor española, al contrario que, por ejemplo, la gastronomía española, no ha conseguido una presencia significativa en el mundo. Ainhoa, desde tu enorme conocimiento del sector de la moda de autor, primero en Del Pozo, porque tú fuiste la responsable de internacionalizar la firma, de hacer toda la producción de Pret-a-Couture tan compleja que tenía Del Pozo. Luego en Loewe, en la que has desarrollado todo el Pret-a-Porter de una manera increíblemente exitosa, porque bueno, ella estuvo en Loewe hasta marzo del 2022, o sea, hace 2 meses, ¿no? Entonces, desde tu gran conocimiento del sector, en España y fuera de España, ¿crees desde el punto de vista identitario que la moda de autor española se encuentra legitimada para competir con la moda de autor francesa o italiana? Y en caso de existir esos elementos identitarios,
¿cuáles crees que son o podrían ser los más valorados en el mundo, fuera de nuestras fronteras? No cabe duda. No sé, ¿se me oye bien? Se oye poco, ¿no? ¿Se me oye poco? No cabe duda que desde el punto de vista identitario estamos totalmente legitimados. Además, es algo que no se crea de la noche a la mañana, ¿no? Yo recuerdo con mucha ilusión cuando en Del Pozo salíamos a desfilar en Nueva York y allí ya en la portada del Women's Wear Daily evocaban la tradición española, los bordados, y cuando vas fuera y ves que eso se reconoce como parte de la identidad y que además se pone en valor, pues es algo que te estimula muchísimo y que a veces desde casa no somos tan conscientes, ¿no? También en Loewe, ayer mismo Sarah Mowan en sus crónicas siempre ha hecho constantes referencias al legado cultural español impreso en las colecciones, además del compromiso de mantener el know-how y el Made in Spain por parte de la firma. Es verdad que estas menciones beben más del legado cultural que de una presencia de la moda internacional española. No vamos a decir, van quizás más atrás y de alguna manera más profundo. ¿Cuáles son esos elementos identitarios? Pues son constantes las referencias a las artesanías. Si bebemos de la historia, y aquí estamos en un museo, ¿no? Y se puede entender, por ejemplo, pues eso, la utilización de determinados colores, la presencia del color negro. España en el siglo XV y XVI era una potencia hegemónica política económica mundial y supo trasladar, exportaba moda en aquel momento y supo trasladar pues esas características al mundo, entre ellas no solo el color negro, el geometrismo, el trabajo sobre la silueta, que también ha sido algo que posteriormente los diseñadores contemporáneos han basado mucho, ¿no? Como hacía Jesús del Pozo y Josep Font con el trabajo sobre los volúmenes y sobre el modelaje. Por no hablar, pues eso, del uso de determinadas características como la mantilla, la identidad en los tejidos, ¿no? No olvidemos que España además ha sido una potencia textil en ese sentido y era parte del camino de la seda, ¿no? La fuerza de las artesanías, eso es algo que siempre salía, pues desde, vamos a decirlo, de los textiles, los algodones de Sabadell, las espadrillas, los bordados. Y además todo un territorio que muchas veces es complejo desde el punto de vista político, pero que tiene una, vamos a decir, mezcla de una riqueza cultural que deberíamos de aprovechar como una oportunidad. La moda de autor española, por su componente de valor añadido, talento y artesanía, como tú bien has contado ahora mismo, en principio debería estar llamada a ocupar un lugar en el disputado espacio del mercado de lujo europeo. Pero, bueno, aquí está la gran pregunta. ¿Está la moda de autor española realmente preparada para competir al mismo nivel que países como Francia e Italia, ¿no? Que tantas, Pascal y Carlo Capasa, que tantos comentaron, ¿no? ¿Y cuáles son los factores que nos restan precisamente competitividad y pueden lastrar nuestra capacidad de crecimiento? Si bien estoy convencida de que estamos legitimados desde el punto de vista identitario y cultural, también estoy convencida, una opinión personal, es que no estamos preparados para ocupar ese espacio. Y por eso la importancia del desarrollo del plan estratégico, que sea una punta de lanza para que las marcas que así lo quieran hacer puedan hacerse valer de esta herramienta, ¿no? Por decirlos, para mí cuatro puntos clave, yo diría factores limitantes. Primero tenemos el problema de la escala. Somos empresas pequeñas que competimos en un mundo global en el cual es indispensable, como una de las preguntas que hice yo ayer,
que aunque podamos ser muy innovadores en otras cosas, hay que hacer colecciones que son altamente costosas, hay que pagar a profesionales altamente cualificados para poderlas desarrollar, no solo diseñadores, todo el equipo que acompaña a un diseñador, y esos costes y gastos hay que sostenerlos durante mucho tiempo, porque el retail internacional no quiere marcas que vengan y vayan, sino que quieren una permanencia, con la cual tenemos que ser muy conscientes de que vamos a necesitar unos recursos permanentes durante mucho tiempo. El segundo factor es un producto totalmente cambiante. Hay que renovarse cada colección y muchas veces son 4 colecciones o más colecciones, con lo cual no solo es un tema de coste, sino que también es un tema de riesgo comercial, que comercialmente no todas las colecciones pues nos van a ir bien, entonces es algo que también tenemos que tener en cuenta. Sí, que es muy fluctuante, ¿no? Es fluctuante. La creatividad, como tú muchas veces dices, Pepa, no es una línea recta, con lo cual eso tiene que estar dentro del plan de cada una de las compañías. La mayoría de las empresas de estas características abordan, en España por lo menos las que yo conozco, todos estos retos con sus propios recursos, con lo cual pues es también un factor muy importante, pues porque ellas mismas son las que arriesgan su dinero y o el de su entorno, ¿no? Y también no hay, por el tamaño también, no es fácil el optar a recursos financieros vía adquisiciones, y tal como también aprendimos ayer. Y el cuarto punto para mí es la baja profesionalización y también no hay mucha investigación académica en este área, con lo cual pues la oferta formativa, vamos a decir, no está tan dirigida como deberíamos a las verdaderas necesidades del sector, ¿no? Que es una de las cosas que siempre hemos hablado y que debería adecuarse más, pues por la carencia de profesionales y la carencia de formación en muy alto nivel de esos profesionales. Tú has comentado, bueno, hemos visto 4 factores, has comentado 4 factores, los 3 primeros, que son los altísimos costes de producción en I+D, que el hecho de que sea un producto efímero, recursos financieros limitados. Los 3 primeros son problemas que afectan de una manera general a todas las marcas independientes del mundo. Precisamente desde fuera, ¿cómo entonces nuestros socios internacionales se han enfrentado a estas cuestiones? Ayer vimos los 3 modelos, ¿no? El modelo italiano, se hablaban del concepto de distrito, ¿no? De unión desde artesanos a proveedores, a manufactura, y me gustaría tangibilizarlo en el caso de Armani, ¿no? Que él es capaz, en los inicios de su carrera independiente, aunque él había trabajado como diseñador para otras marcas durante tiempo y escaparatista también, firmar un acuerdo con Grupo Financiero Tessile, que era un productor de prêt-à-porter, en el que también atendían las necesidades de prototipado y de desarrollo de producto, que es una parte en que las marcas en España invierten muchísimo en crear esos talleres, y en cambio en Italia pues él pudo, vamos a decir, hacer una andadura e internacionalizarse sin haber incurrido en esos costes, y al año siguiente se lanza en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual ese proyecto internacional lo pudo hacer gracias a un socio industrial. En el modelo francés, el hecho de los grupos de lujo, pues económicamente la fortaleza es que tienen recursos para los grandes retos de inversión, el retail, poner tiendas, por supuesto los costes de las producciones, y también los traspasos en la dirección creativa, ¿no? Que son momentos de mucho cambio y también de una inversión financiera realmente notable. En el caso de España,
Yo también diría que tenemos que pensar también que venimos de donde venimos. Ayer nos hablaban de que el Pret-a-Porter empezó en los años 60. Hasta el 75 no empezamos a abrir un poco económicamente las fronteras. Hasta el 80 y tantos no nos unimos a la Unión Europea. En fin, los diseñadores de esta época, enormemente creativos, tuvieron unas dificultades a la hora de obtener tejidos. En fin, yo recuerdo que Jesús decía pues eso, que él, para poder tener los colores que quería, no había los muestrarios que tienes ahora que te vienen con una gama de color enorme. Él estaba tiñendo los tejidos en un barreño para conseguir el lino, que no se usaba en aquel momento en Pret-a-Porter, lo cogía de un proveedor de mantelerías y luego cuando se hacían los trajes aquello se rompía. Quiero decir que se enfrentaron a unas dificultades enormes pues por el sistema económico y que no se abre de la noche a la mañana. Con lo cual es verdad que a veces nos olvidamos un poco de que ha habido ese retraso. Y creo que también debemos de superar el lamento y no nos hemos entendido con la industria. Bueno, es verdad, no nos hemos entendido con la industria, pero vamos a ver cómo lo hacemos ahora, ¿no? Y cuáles son las oportunidades en este momento tan crítico, y que ayer se decía, ¿no?, una nueva revolución industrial. Yo no creo que sea revolución industrial, es una nueva era. ¿Cuáles son esos elementos, vamos a decir, en los que nos podemos apoyar para empezar a competir en este nuevo contexto? Porque, bueno, has hablado del tamaño hemos hablado del tamaño de las empresas de moda autor en España es pequeño, la profesionalización es baja, recursos financieros limitados. Precisamente tú has incidido en la necesidad de crear grupos empresariales con capacidad comercial, financiera, industrial, que ayude a paliar todos estos problemas estructurales. ¿Tú precisamente por qué crees que esto no ha ocurrido en España? Un poco lo que veníamos diciendo, ¿no?, que no ha habido un diálogo constructivo, quizás, entre industria y diseño. En Italia los industriales son muy conscientes de cómo se crea valor por este contexto tan interesante en esta primera parte de la cadena de valor, donde actúan muchísimos especialistas, y en Francia también. Los grupos son muy conscientes, y lo que decía ayer Pascal, de que tenemos que ser creative driven. Entonces hay un respeto muy fuerte por aquellos factores que son importantes dentro de un entorno de creación, ¿no? Entonces ese respeto es que no se cuestiona por ninguna parte. Es verdad que luego hay que hacerlo un proyecto comercialmente viable y tendremos que trabajar mucho en que eso tenga un éxito comercial, en internacionalización. Tendremos que poner todo nuestro empeño en eso, sobre todo las personas que nos dedicamos más a la gestión, pero no se cuestiona esa parte, y las necesidades que tiene esa parte. ¿Qué nos ha faltado? Pues eso, integración y el entender que cada uno apartamos desde nuestra parte, diría yo. Como has comentado al principio, el objeto de estas jornadas es poner los mimbres para tejer un plan estratégico en el sector, un plan desde el que entender y analizar sus debilidades y fortalezas para así trabajar de manera eficiente en una estrategia de fortalecimiento y desarrollo del mismo, ¿no? Si hablamos precisamente de una transformación estratégica del sector a largo plazo, ¿dónde crees que se encuentran las oportunidades? Creo que debemos de ser capaces de generar una identidad como país, reducir nuestras debilidades, incrementar nuestras fortalezas y, como siempre, ser humildes, aprender de nuestra tradición y ponerla en valor en el resto del mundo, además de una cosa importantísima, y ayer el lanzamiento de la Fundación es crítico para esto, que es proteger el conocimiento que tenemos basado en nuestro legado cultural. Si somos capaces de hacer esas dos cosas, creo que esa es la oportunidad. ¿Y ¿puede la moda de autor española encontrar un espacio propio
en el que hacer crecer su identidad y el de las marcas? Sí, porque como ayer veíamos, somos capaces de transmitir esos elementos identitarios, ¿no? Con lo que veíamos con Sara. De alguna manera, Sara nos decía, es verdad que eso está ahí, los diseñadores deben de ser naturales y tenerlo embebido. Yo pienso que no es una cosa que los diseñadores dicen, voy a hacer algo de legado cultural. No, es que ellos ya lo traen. Ya lo traen de casa. Sí. Exacto. Ellos lo han bebido por la educación, por la cultura, por el contexto, por todo. Lo que sí que tenemos que hacer es los deberes en saber cómo poner eso en valor. Que no es poco, no, son muchos deberes. ¿Y cómo hacemos compatible una identidad de marcas país vinculada a un concepto de moda de autor que de manera intrínseca es moda lenta, ¿no? Y vinculada también esa identidad a la artesanía, cuya característica consustancial es la maestría y en consecuencia el tiempo pausado, con el crecimiento en el posicionamiento internacional del sector? Pues esto es a lo que tiene que responder el plan estratégico, pero me voy a atrever un poco a lanzar algunas ideas, porque verdaderamente la pregunta tiene su qué. Y ahora bajando un poquito más a las características de las marcas de autor, ¿no? Ya no tanto un posicionamiento estratégico de país que luego pueda arrastrar al resto del sector. Estas compañías, a través de la innovación y la sostenibilidad, son dos elementos transversales y que yo diría que las marcas de autor están en una mejor posición para ambas cosas, que las marcas grandes, que a no ser que lo traigan dentro del ADN, la innovación y la sostenibilidad, es mucho más difícil para ellas introducir estos conceptos de una manera global y a través de toda la cadena de valor, ¿no? Actuar en distintos modelos de I+D, las colaboraciones con artesanos, con técnicos, con artistas, y toda esa innovación y esa audacia creo que es más fácil en las marcas de autor que en marcas más consolidadas, que al final tiene que ver con crear un producto muy único, de mucho valor añadido, y ahí ese diálogo, ¿no? que tiene que tener artesanía, técnica y diseño para que sea basado en la artesanía, pero una propuesta totalmente contemporánea, ¿no? Eso es crítico. La investigación en nuevos materiales, que también yo diría que es más fácil para los diseñadores de autor apostar por las cosas que ahora mismo creo que es el futuro, la circularidad, los materiales bio-based, materiales naturales pero de agricultura regenerativa, no solo orgánico, quiero decir, toda esa parte yo no puedo, que no va a poder ser de otra manera. Tenemos una responsabilidad, el lujo tiene muchísimo impacto y poder, y con esto también responsabilidad, con lo cual la sostenibilidad yo creo que no es cuestionable, ¿no? Pero sí que pienso que los diseñadores de autor sí que tienen ese espíritu en el que pues acceder a ese tipo de materiales, a ese tipo de propuestas, pues les es más afín. Nuevos modelos con proveedores, porque creo que es importante hablar de mayor integración, mayor colaboración con mis fabricantes, con mis bordadores, entender, y eso también los diseñadores de autor, por la cercanía, saben quién les está cosiendo, quién y cómo se está, ¿no? y cómo son estos talleres, y cómo se está tratando, y cómo se está pagando. O sea, también se está más cerca, ¿no? del proveedor, y de esas colaboraciones también sale nuevos modelos de negocio, nuevos proyectos, colaboraciones más allá de las colecciones habituales, la precolección, las main collections, que también aportan valor a toda la industria, ¿no? diría yo.
Ayer, bueno, yo creo que fue Capasa quien habló mucho del storytelling. Y yo te quería preguntar cómo conseguimos hacer un posicionamiento internacional del sector de la moda de autor española, transmitir ese discurso fuera. ¿Cómo sería esa correcta estrategia de internacionalización? Pues cómo se posiciona una marca haciendo un plan, y de esto creo que nos va a hablar mucho más Alejandra, que sabe mucho más de posicionamiento de marcas que yo, pero sí que quiero hacer hincapié sobre un factor. Tiene que ser un plan de posicionamiento, un plan estratégico de posicionamiento que sea específico de este tipo de compañías. No, creo que aquí la estandarización y los planes de internacionalización, que son estándares para todo tipo de compañías, no valen, porque estas compañías tienen unas características muy peculiares y hay que entrar muy dentro en esas necesidades de estas compañías para hacer un plan tailor-made para poder posicionar esa marca. Con lo cual, mi recomendación en este sentido es que no vayamos otra vez a los planes genéricos de internacionalización, que si bien valen para lo que valen, ¿no? Pues como fue en su día el plan PIPE, ¿no? Pues que te ayudaba para poder crear los materiales de comunicación y tal, pero al final sí, los materiales de comunicación, pero es que lo mismo a los materiales de comunicación, pues para alguien que está vendiendo, pues con todos los respetos, trapos de cocina. No es lo mismo tener que hacer un desfile en París, en Nueva York o en Madrid, con lo cual sí que se tienen que abordar esas necesidades específicas. Me gustaría, después de esta pregunta, dar tiempo al público también para que te pregunte. Pero antes de eso, quería preguntarte si tuviéramos que sistematizar esta estrategia en torno a un conjunto de acciones o herramientas, ¿cómo crees que podríamos construir ese plan de acción? Pues hemos aprendido ayer de los distintos modelos que la integración, es decir, dentro de la cadena de valor, ir juntos, los distintos actores, es importante. Y en esto evitar un poco la soledad y lo que ha sido pues, los lanzamientos de muchos diseñadores que han intentado el lanzamiento internacional y han ido solos, han hecho un desfile, en fin. Eso ya sabemos que eso ya no existe. El voy a triunfar y luego voy a volver y ya todo va a ser y comemos perdices. Eso sabemos que ya no. Con lo cual, también una de las cosas que nos contaron ayer es primero hacer el trabajo en casa, cuando tengas determinado tamaño de empresa, contar con un management, en ese momento hablar con financiación, prepararnos antes de salir para saber que si salimos y si luego vienen los pedidos vamos a poder responder a todo eso, y luego hay un trabajo constante de pico y pala de seguir, porque la primera colección no te lleva nada. O sea, tienes que ser constante y muchas veces el retail y los mayoristas para poder apostar por una marca te tienen que ver varias veces en un showroom en París o en un showroom en Nueva York, por mucho que les guste tu colección a la primera. Con lo cual, también ese factor, ¿no? de calcular muy bien los tiempos, crear calcular empresa, también muy bien las pérdidas. regular las pérdidas, entender cuándo vas a poder hacer un break-even, un punto de equilibrio, si es que las ventas te acompañan y si tienes los recursos financieros, y si no los tienes, cómo los puedes adquirir. Tener un plan con cara y ojos, ¿no? que teniendo en cuenta siempre, vamos a decir, un factor temporal, que para mí eso es muy importante. Bueno, quería dar la palabra al público. ¿Quién se atreve con la primera pregunta? Como me da la dulce en la cara, no, la verdad es que no veo muy bien si alguno...
Hola, Ainhoa. Saliéndose un pelín quizás del guión, si me permitís, pero ligado a la parte de identidad, yo creo que con tu experiencia sería interesante entender cómo se puede construir una identidad de marca a la vez que una colección comercial, no simplemente irse a las piezas más identitarias. ¿Y cómo te planteas tú eso cuando construyes una colección y un product range? Otra vez vuelvo al factor tiempo. Es verdad que cuando tú lanzas una marca, la identidad es muy importante, porque si tú no ofreces algo especial y único, o sea, quédate en casa, no salgas al mercado internacional. Quiero decir, ya estamos en un mundo global, todo el mundo ve todos los... O sea, ya no es que no van a saber que yo estoy siguiendo a no sé quién, no, es que tienes que ser tremendamente especial y distinto. Eso para empezar. Y todas las marcas tienen sus ciclos. Entonces, sí es verdad que al principio es muy importante que la colección mantenga un espíritu muy creativo y que esté basado mucho en decir esto es lo que yo ofrezco y que según vamos caminando más en colecciones hay que empezar a introducir aquellos elementos comerciales que te van a sostener una colección con viabilidad comercial, ¿no? Entonces yo diría que es como cuando haces una colección. Al principio tienes que tener la línea de la colección, quiero decir, la silueta, los colores, es decir, la creatividad. Y luego, poco a poco, tienes que ir introduciendo aquellos elementos que yo no diría básicos, sino que unidos a esa imagen inicial van a poder, o sea, están totalmente dirigidos a las necesidades que sabes que tiene que cubrir pues, un público o los mercados a los que te diriges, etc, etc. Entonces, es una combinación de ambas. Muchas veces esto yo encuentro que se ha abordado como o es una cosa o es otra. Mi experiencia es que pueden convivir perfectamente en una colección. Sí es verdad que al principio cuando tú te lanzas tienes que dar muchísima importancia a lo primero porque nadie te conoce. Una vez que tú ya has sido capaz de trasladar esa narrativa a tu cliente es cuando tienes que empezar a, vamos a decir, introducir esos elementos comerciales que te garanticen el futuro. En esto hay una figura muy importante que es el Collection Merchandiser, que vamos a decir que es la persona, porque en España hablamos mucho siempre, yo lo que oigo en las empresas, compradores. Y a mí un comprador es una persona que cuando se termina la colección va y compra para las tiendas. Es anterior. Es una figura que acompaña al diseñador desde el comienzo de la colección y que se va a asegurar que efectivamente antes de lanzar al showroom esa colección existen esas prendas que son sobre las que voy a apoyar el éxito comercial de la colección, ¿no? Entonces, ahí siempre hay una pequeña también compromiso entre el equipo creativo, el director creativo y el equipo comercial. Bueno, si tú pones esto, pues habrá que meter esto. Quiero decir, hay un compromise, como dirían los ingleses, y luego el factor tiempo, que cuando estás verdaderamente en desarrollo de una colección y, bueno, pues esto y ahora lo quiero en rojo y luego no sé qué y luego no sé cuántos. No, pues que el equipo comercial también quiere un pantalón que es que lo han pedido no sé qué. Entonces, claro, los recursos son limitados, entonces también en recursos y en tiempo tienes que atender ambos requisitos, ¿no? Es un equilibrio que tienes que tener mucha fineza, como dirían los italianos. Pero fíjate que comentábamos tú y yo en algún momento a propósito de esa figura que en la enseñanza de la industria de la moda ni siquiera existe. De hecho, no hay una traducción, o sea, se puede traducir, pero no hay, en los programas formativos, no hay una formación específica en esa profesión, ¿no? El que le acompaña al diseñador tienes que hacer ese desarrollo comercial junto con las piezas. Yo no conozco una formación específica, quizás la haya en alguna escuela, pero efectivamente es una figura muy buscada en la industria, porque verdaderamente
A ver, es que no podemos pretender que un diseñador lo sepa todo. Quiero decir, que un diseñador sepa que cuando termina una colección tiene que tener no sé qué para Oriente Medio, no sé qué. O sea, es que es imposible. Con lo cual, yo creo que muchas veces en España los diseñadores han tenido un peso excesivo. O sea, que es que no solo tengo que crear una colección fabulosa, sino que también encima la tengo que vender y es el diseñador el que lo tiene que saber. Pues que seguramente eso requiere de otro tipo de cabeza y otro tipo de conocimiento y un estar muy cerca de los mercados y entender que por qué este mercado me valora este tipo de producto y no otro y cuál, ¿sabes? Y cuál es este tipo de cliente y cuál es el otro. Entonces, otro tipo de cabeza, otro tipo de entorno, otro tipo de formación, con lo cual para mí yo lo he aprendido fuera, la importancia de esta figura y es una figura clave en las colecciones. Por no decir, esto hablamos de prêt-à-porter, pero vamos, el tema de bolsos y de leather goods, básica. Sí. Básica. Hay algo, perdonar, pero es que, mira, Modesto quería... Sí, yo quería hacerte una pregunta que igual tendría que habérsela hecho ayer a Borja Oria, pero voy a aprovechar también. Porque ayer Borja Oria, hablando de posibles inversiones en proyectos de diseñadores, dejó de una forma muy ligera que efectivamente algunos de los fracasos que hemos vivido en nuestro país, eso puede frenar a posibles inversores, ¿no? Pero yo me pregunto, es decir, ¿somos capaces o ellos son capaces también de hacer una reflexión por qué se han producido algunos fracasos en esas inversiones que parecería que, según él lo dejó, que los fracasos son culpa de los diseñadores o de las marcas que estuvieron en estos proyectos y no somos capaces de hacer un análisis, como tú bien decías, que hay que hacer, poner en valor la parte positiva que tiene una marca y potenciarlo y ser capaces de hacer ese primer análisis de la parte negativa que puede tener cualquier proyecto, porque todos hemos visto como con una marca como Alexander McQueen, que si vamos a hablar de locos y de cosas extremas y cosas complicadas, lo han desarrollado con un éxito absoluto. Y bueno, mi pregunta es si realmente, efectivamente, no podemos dejar la culpa toda porque tenemos además muchos ejemplos de éxito, ¿no? Desde Pedro el Hierro y como él también mencionó, marcas como las que gestiona Testilonia, ¿no? Entonces, bueno, si tú crees que un buen análisis de esos fracasos también nos haría aprender también y que ellos también hagan el mea culpa, ¿no? Mira, Modesto, efectivamente cada historia tiene su intríngulis muy de dentro. Es una de las cosas que preparando las jornadas con Héctor y con Pepa, Héctor nos decía, tenemos que ser muy críticos porque esto es una oportunidad enorme, el poder abordar un plan que sea muy analítico y que ahonde mucho en las necesidades verdaderas del sector. Y que él quería, pues eso, que salga todo, ¿no? Pues sí, creo que sí que hay que hacer un análisis, porque no nos podemos quedar en la superficie de este fue y luego tal, y el otro, porque yo creo que cada caso tiene una historia detrás muy específica. Y entonces, abordarlo desde el punto de vista de que todos los diseñadores no han sido capaces de no sé qué. Para mí es un debate ya superado, porque es que ayer lo que hemos visto es que hay unos retos tremendamente comunes a todo el sector. Todo el sector. O sea, yo incluso pensaba, tenéis que decirles que hagamos una confederación de
federaciones, ¿no? Porque es que hablaban de cosas verdaderamente que nos afectaban a nosotros. Estamos haciéndola, una alianza de asociaciones europeas. ¿Sabes? Sí. Porque es que esas cosas son, digo, y nosotros también nos falta el tema de la digitalización y nos falta todo, el storytelling. Entonces, pongámonos a trabajar sobre lo positivo, teniendo unas lecciones aprendidas del pasado, pero hacer, vamos a decir, como valoraciones de no los diseñadores, o sea, el propio Loewe hasta ahora, con el proyecto de Jonathan Anderson y dentro de un grupo desde hace 20 años, pues ha sido ahora cuando ha podido. Quiero decir que tampoco es fácil escalar, incluso si tienes recursos. Con lo cual, creo que los análisis tienen que ser muy específicos del caso, aprender de ellos y abordar un plan específico para este tipo de marcas que ponga hincapié en, como decíamos, en la digitalización, en la innovación, en la identidad, que son, yo creo, lo que nos va a poder, pilares, ¿no? Los pilares que nos van a poder hacer superar lo que hemos recorrido hasta ahora y sobre todo abordar este mundo tan nuevo en el que todos vamos a ser aprendices. Aprovecho, Pepa, para pedirte que nos cuentes cómo la asociación está trabajando en esa confederación europea. Bueno, desde 2014 empezó la asociación belga, bueno, de Bruselas, porque nosotros estamos atomizados, pero lo de Bélgica es fascinante. La asociación en concreto de Bruselas, de Matt Russell, de moda, tuvo la genial idea realmente de darse cuenta de que las asociaciones, o sea, que los este tipo de firmas de moda independiente, como la llaman ellos, no la llaman moda de autor, pero son firmas de moda independiente, pequeñas, de creador, tenían los mismos problemas en todo el mundo, ¿no? Entonces, se dedicaron a investigar qué asociaciones había por toda Europa y convocaron una reunión en el 2014 para abordar el tema de una asociación o federación de asociaciones. Era una cosa compleja porque éramos muchos, pero todo estaba, realmente empezabas a analizar los problemas en cada país y eran muy similares, o sea, un poco distintos, pero el fondo era muy similar. Por parte de Inglaterra tomó una parte muy activa en la elaboración, ¿no?, en la estructuración de esta posible federación, y una crisis de este tema fue el Brexit, porque los ingleses no tuvieron más remedio que salir de esa federación. Es una pena porque lo vimos ayer con Sarah Mauer y Yesenia. Realmente ellos tienen un conocimiento y una capacidad de innovar y un apoyo institucional muy grande, y eso fue una crisis. Al fin, también vino ahí el COVID, lo paralizó todo, y al final es la federación, la asociación alemana, la que ha tomado el testigo, y lo que se ha decidido en la última reunión que tuvimos hace 2 meses en Frankfurt es hacer una alianza. ¿Por qué una alianza? Porque de manera estructural es mucho más fácil de hacer, mucho menos compleja que hacer una asociación que requiere como un requisito estructural que era muy complicado. Entonces hemos decidido hacer entre todos una alianza y de hecho se ha materializado. Ahora estamos con el tema legal, que es bastante sencillo, hay que pagar una pequeña cuota, es realmente simplemente mostrar tu adhesión a la alianza y tal. Y la próxima reunión la vamos a tener en octubre en Gran Canaria,
porque el programa de Gran Canaria Moda Cálida, que está también y vienen dentro de todos los europeos a Gran Canaria. Y vamos todos a Gran Canaria a hacer la segunda edición de esa alianza de asociaciones. Así que, bueno, estamos muy contentos y en la asociación desde el primer momento creímos que era el sitio donde teníamos que estar. Nos llamaron, nos detectaron, nos llamaron y hemos estado desde la primera reunión, ¿no? El proceso es largo, pero yo creo que ya finalmente se ha encontrado la fórmula. También es verdad que la asociación alemana es muy estable, ¿no? En el caso de Bélgica era todo muy complicado, pero la asociación alemana es una asociación alemana, muy estable, muy ordenada, con un equipo gigante de personas trabajando ahí. Entonces, bueno, yo estoy muy esperanzada que esto ya sea un camino hacia adelante. Ahí hay una pregunta. Hola. Ay, no, ya sabes que lo mío es la formación, pero eso lo hablaremos aparte. Y mira, estamos todo el rato hablando de la necesidad de construir sobre una marca país que acompañe, o por lo menos no frene, a la idea de la moda de autor. Entonces me gustaría hacerte una pregunta muy sencilla, para ver si te atreves a dar alguna opinión sobre cómo convive hacia afuera una marca país que queremos construir slow cuando se nos conoce por ser fast. Demostrando que tenemos capacidad innovadora, creativa, de propuestas singulares, demostrando lo que somos, que no lo hemos podido hacer hasta ahora, en mi opinión. No creo que una cosa sea como que te quite espacio de posicionamiento de la otra. Porque hoy en día yo pienso en el mundo, tú tienes distintas industrias compitiendo entre ellas. Nosotros lo que queremos ahora es competir en el sector lujo, que es enormemente competitivo, y pues el fast competirá pues quizás con Shein o no, que serán los nuevos competidores de ellos y estarán mirándose así. Una Sarah Mower es capaz de hablarte de los elementos identitarios del legado cultural en un review en Loewe o un Women's Wear Daily. Hace lo mismo cuando fuimos a Nueva York con Del Pozo. No están pensando que tú vienes del fast fashion o que no están pensando en eso, están mucho más pensando, es que España ha tenido y tiene esta artesanía, este craft, y es lo primero que se les viene a la cabeza porque quiero decir que ellos están en ese entorno. Entonces, creo que tenemos que ser audaces, como fue el fast fashion en su día. Y quizás esa ambición es lo que nos falta. Entonces, sin ser Quijotes, que eso también hemos tenido mucho, pero creando las condiciones que salgan los que sean 3, 4, 5, no muchos tampoco, pero que salgan esos, y con ese grupito, como fue Armani en su día y los italianos, fueron capaces de trasladar el Italian Lifestyle y arrastraron a todo el sector, no solo de diseño, también los fabricantes de tejido, con el Made in Italy. Con lo cual este plan es de una importancia estratégica, porque no solo se dedicará a poder hacer salir a las marcas que quieran hacerlo internacionalmente, sino que tendrá capacidad de dotar de más valor a los que vengan detrás. Y quizás es el sector más premium ¿no? Que esa es la capacidad que tiene el lujo y no, la que tiene el fast fashion. Entonces, teniendo, creo que visión en eso, sumemos, diría yo, sumemos. Fíjate ahora que dice lo de sumemos, yo creo que también salió ayer en algún momento
que incluso habría que establecer un diálogo y una conexión y un apoyo precisamente en esas marcas, en esas empresas de fast que son tan poderosas y que al mismo tiempo han creado una manera, que han cambiado la manera de consumir en el mundo. Entonces, la alianza, la colaboración o o sea, no convertirlas en el enemigo, sino utilizar su poder para que te ayuden a crecer a ti. Yo creo que habría que establecer estrategias también en ese sentido y no ser Quijote. También apoyarnos en lo más poderoso que tenemos en el país para hacer detracción de otro tipo de firmas y hacerle entender a esas grandes empresas que no estás contra ellas. O sea, que ellas también se pueden beneficiar de esa imagen que tú estás creando. Que no estás contra ellas porque no estás compitiendo en el mismo terreno. No, para no estás empezar. compitiendo en el mismo terreno, efectivamente. Entonces, efectivamente, hay que establecer un diálogo, no sé exactamente en base a qué, pero efectivamente, teniendo en cuenta que quizás luego esto nos va a dar un Made in Spain que sea más fuerte y que repercuta en todo el sector, poder trasladar esa idea a nuestros compañeros del fast fashion y que entiendan que también pueden estar involucrados en un proyecto de país y de internacionalización de país. Y aprender de ellos, porque además ellos, la parte internacional, por no hablar de tecnología, por no hablar de logística, lo hacen mucho mejor que la moda de lujo, no solo en España, en general. En general, sí. Entonces, la colaboración, la cooperación, compartir conocimiento, es a donde hay que ir. Ya vamos a superar quizás los debates de es que vosotros, es que nosotros, no nos llevan a ningún sitio. Absolutamente. ¿Hay alguna pregunta más? Ah, sí. Plantear dos preguntas. La primera tiene que ver con la formación desde el punto de vista de la formación profesional, porque ayer que presentamos la fundación y nos acompañó la ministra de Educación y Formación Profesional, que expresó su compromiso con el sector y con la fundación. Pero yo realmente me pregunto si la formación profesional que estamos construyendo, y desde la asociación la conocemos bien porque estamos participando en muchos proyectos de revisión curricular a través del Instituto de Cualificación, camina en la dirección acertada. Y yo sé que habéis trabajado juntas en un plan de formación que a mí me gustaría que nos contaseis, bueno, pues aunque fuera con trazo gordo, pero sí sobre todo en cuanto a su metodología y a su filosofía. Esta es la primera cuestión. Y la segunda es, Ainhoa, tú que has trabajado dentro y fuera de España y que sabes perfectamente la importancia para la sostenibilidad de las marcas de tener una buena estructura comercial que permita alcanzar la sostenibilidad en un plazo de tiempo y financiar ese tiempo. Yo creo que a lo mejor es un apriorismo y me corriges, pero creo que tenemos una estructura comercial como sector mucho más débil que la que tienen los franceses y los italianos, porque creo que sus semanas de la moda, y quizás este es un tema para tratar con mucha más profundidad, pero tienen mucha más capacidad tractora que nuestra semana de la moda. Es decir, yo, por ejemplo, en mi caso, para reunirme con compradores como los compradores de Palacio de Hierro, por poner un ejemplo, he tenido que ir a París a encontrarme con ellos a París porque a España no vienen, o no venían, o no vienen siempre, no lo sé. Pero ¿crees que podríamos de alguna manera, o creéis que podríamos de alguna manera trabajar en la mejora de la estructura de nuestras semanas de la moda para mejorar nuestro impacto comercial desde el punto de vista internacional? Bueno, la escuela realmente la que ha trabajado básicamente es ella.
Yo le hice el encargo, que tiene mucho menos mérito. Y me acompañaste a todo y lo defendimos en todos los lados. Pero vamos, la mente pensante y estructurante era la de Ainhoa. Entonces, te cedo la palabra. Pues desde el punto de vista de la formación profesional en específico, el proyecto de escuela que habla Pepa se abordó desde un punto de vista de que las empresas no encontraban personal técnico que acompañan al diseñador para la creación de un producto, modelistas, bordadores, patronistas, confeccionistas, que acompañan para la creación de ese producto, no encontraban personal, y la educación de este personal en concreto estaba en la formación profesional, como dice Héctor, y lo que nos dimos cuenta también es que los contenidos de esa educación profesional los hacían personas que no eran de dentro de la industria, con lo cual los contenidos no estaban ajustados a las verdaderas necesidades. Entonces, como es un tema tan reglado y que tiene que ser así, vimos que desde luego no era ese el camino, sino que había que hacer algo ad hoc. No sé si algo ad hoc homologable dentro de la formación profesional, como sí hay casos que se hizo en el País Vasco, en la parte de automoción, faltaban técnicos específicos, la formación no, y sí que se hizo una formación específica homologada de técnicos que sí, y que arrastró la permanencia de toda una industria en torno a haber podido dar esa oferta formativa y crear profesionales. Con lo cual, creo que nos deberíamos de apoyar en eso. Si la educación reglada homologada no va a verdaderamente, dentro de un contenido de altísimo nivel, tiene que ser poder ofrecer eso, o aquellos profesionales que con todo el respeto están dando estas clases no han estado en talleres de muy alto nivel como para poder enseñar estas técnicas, porque estas técnicas pues están dentro de un entorno de creación y de taller, entonces habrá que hacerlo dentro de una oferta privada, pero esa necesidad existe, y ya sea de un camino que nos abran la puerta o de otro, es necesario. En la segunda parte, Héctor, de tu pregunta, sí, desde luego hay que mejorar toda la organización, y tenemos que caminar a mejorar toda la organización, tanto comercial como de promoción, como de comunicación, que es la pasarela que tenemos en España. Pero mi consejo es, tú como emprendedor, no solo tomes esa opción, hay que ir fuera. Porque además los compradores ya no hacen tantos recorridos como hacían antes y se iban primero, ni siquiera a la prensa, ya van a París y punto. Me extrañaría que, ¿sabes? Quiero decir, entonces, tú tienes que hacer el análisis de los compradores que a ti te interesan, que están alineados a tu producto, dónde están comprando, dónde se encuentran con las marcas, y tú estar ahí como uno más. Y si luego adicionalmente puedes hacer encuentros en España con actores como Palacio de Hierro, que está muy unido a la moda española, que le interesa especialmente, tal, fantástico. Otra vez sumar. Pero creo que sería un error solamente esperar que voy a desfilar en España y voy a vender desde España. Es como decir, como que vengan. No, hay que salir. Hay que salir, porque además es un ejercicio tan interesante, gratificante, se te quitan los complejos. Verdaderamente es un ejercicio que quizás lo afrontas a veces desde una pequeña, lo humildes que somos muchas veces los españoles, ¿no? Pero de ir fuera y tal, pero cuando vas fuera aprendes una barbaridad, consigues un feedback que no conseguirías nunca, con lo cual puedes adaptarlo a tu próxima colección, empiezas ya una rueda súper positiva de aprendizaje internacional, ¿no? Perdón. Hola.
Yo quería plantear, a propósito de estas líneas maestras que estáis comentando para un plan estratégico de la moda de autor, no sé qué importancia o no puede tener el hecho de redimensionar las expectativas también de lo que pueden ser las firmas de moda de autor en España. Yo tengo la sensación de que muchos casos que consideramos fracasos o que consideramos que no han salido como debían, en algunas situaciones también se debía a que se había intentado encajar con calzador en unos modelos o en unos espejos que no se corresponden con lo que es la moda en España. Ayer hemos visto 3 modelos distintos, el francés, el italiano y el inglés. Yo creo que tenemos que aprender de todos ellos, pero no sé si también quizá convendría desarrollar un poco, profundizar un poco en cuál es la fórmula para que esto funcione en España, teniendo en cuenta que no tenemos una gran red de distribución multimarca como la que ha permitido que muchos diseñadores emergentes emerjan en otros países y encuentren un público, o que la producción va a ser más difícil aquí y demás. Bueno, entonces, no sé, es un poco esa idea de si quizá hace falta crear un modelo propio, más que intentar copiar otros que a lo mejor no. Totalmente de acuerdo. Y ayer nos lo decían. Y el principio del planteamiento de este plan, que he estado en contacto con los organizadores desde el principio, es ese. Es encontrar un modelo propio. Aprender de los otros, y por eso el primer paso que dimos ayer, que nos explicaran sus experiencias. Yo agradecí mucho la generosidad de todo lo que nos contaron ayer. Pero indudablemente no es como hay 4 planes y entonces tú intentas hacer este o el otro. No, es un análisis comparativo que sale de estas jornadas. A partir de ese aprendizaje, entender en torno a nuestros propios recursos y a nuestro propio contexto, y como tú dices, y nuestra realidad empresarial, de proveedores, de cadena de valor, cuál será el modelo, no de los 4 que tenemos, sino el modelo más adecuado a nosotros. Y ayer ya nos empezaron a dar algunas pistas muy interesantes, en concreto el italiano, de qué podríamos, en torno a qué podríamos trabajar. Pero estoy totalmente de acuerdo, sí. Sí, a mí me ha parecido también muy... Eres Carlos Primo, ¿no? Es que no veo nada. No, me ha parecido muy interesante lo que decías, pero efectivamente para encontrar un modelo propio tienes que ver cómo lo han hecho los demás. Es verdad que además la situación de España en los años después de la Segunda Guerra Mundial no tenía nada que ver con lo que pasaba en Francia o con lo que pasaba en Italia. En Italia se posibilita que había una gran industria textil que decide crear marca y a partir de ahí salen esas grandes. Eso en España no pasa. Entonces, claro, no podemos apuntarnos a ese carro a partir de los años 80 porque justamente en los años 80 es cuando se empieza aquí o en los 70 a desmontar la industria textil. O sea que las situaciones son completamente distintas. Pero también es cierto que el tema del COVID, la guerra, ha cambiado también mucho las cosas para todo el mundo, ¿no? Y también se comentó aquí ayer. Entonces, bueno, para encontrar tu modelo propio yo creo que es importante ver cuáles son porque además son modelos de éxito los 3 que vimos ayer aquí, ¿no? Entonces, ver cómo se trabaja en ese éxito para precisamente encontrar tu hueco, ¿no? No sé si alguien allí al fondo también ve una mano. Y aquí, y Modesto también quería, ¿no? Empezamos. Sí, por aquí. Muchísimas gracias, Pepa y Ainhoa. Un poco quería retomar lo que se estaba comentando antes de las diferentes propuestas. Ainhoa daba un desarrollo de toda la cadena de valor del sector y un poco cada una de las propuestas respecto a proveedores, artesanos, diseñadores, etc. Me gustaría llegar un poco al final de la cadena de valor en el sentido de que igual también tenemos responsabilidad con respecto al cliente. Es decir, quizás debemos también hacer una propuesta de reeducación del cliente, el cual después de muchos años de un fast fashion y de un precio asequible, que al final no es asequible para el planeta ni para la responsabilidad social en ese aspecto, deberíamos quizás también hacer propuestas de reeducación para que el cliente deje de pensar en precio y empiece a pensar, por ejemplo, en valor en vez de un precio. Y quizás esa reeducación es necesaria. Es decir, también aparte de todo lo que has comentado, que no puedo estar más de acuerdo
contigo, sí que es verdad que puede, un poco relacionado con lo que contaba el presidente de la Cámara Italiana ayer, del storytelling, ¿no? De qué parte de responsabilidad tenemos en la mentalidad y en la educación del consumidor. ¿Cuál es tu opinión? Tenemos mucha responsabilidad y lo que decía antes, con el poder también viene la responsabilidad y no podemos ser ajenos al impacto que tiene la moda. Ahora, reeducar al cliente, sí, pero no solos, o sea, no solo el sector. Porque si no, todo es vamos a decir, un devenir del propio ciclo económico, ¿no? Entonces me encargo de reeducar el cliente, entonces el cliente ya compra más slow, compra producto de más alto valor. Absolutamente pienso que necesitamos un marco regulatorio que acompañe un cambio de mentalidad en las compañías. Porque si no hay ambas cosas, es muy difícil que vamos a decir, que todos los actores mundiales nos pongamos de acuerdo en reenfocar hacia la circularidad y hacia lo que deberíamos de trabajar profundamente dentro de la cadena de valor. Y ese marco regulatorio va a venir, o ya está. La Unión Europea está preparando un marco en el cual la sostenibilidad espero y creo que se va a abordar desde un punto de vista verdaderamente en profundidad y no desde una superficie ¿no? y greenwashing, sino que verdaderamente va a incidir, o eso es lo que parece, sobre las cosas importantes y en eso hay que caminar juntos con la administración y con el legislador. Y fíjate que ayer también salió un tema que es el de la educación. En eso de reeducar al cliente, a mí me parece como un poco carcelario, ¿no? Tiene algo, me resulta muy chocante, ¿no? Porque, bueno, la gente no es tonta, pero a la gente también hay que explicarle las cosas bien y cuando le cuentan las cosas bien y las cosas son sensatas, la mayor parte de la gente lo entiende. Pero ayer decía, por ejemplo, Capasa, hablaba de que ni siquiera en los institutos, la enseñanza de los niños de 10, 12, 14 años, se les enseñaba a diferenciar materiales, que si la seda, el algodón, el material natural del sintético, no sé qué, y que si ya desde pequeño tú ya estabas en esa historia, en ese conocimiento, luego te hacía apreciar la historia que te estaban contando de la calidad, del hecho a mano, de lo bien hecho, de la excelencia, ¿no? Ayer me puse yo muy contenta porque Isabel Basaldúa me comentaba que en la Tecnocreativa los cursos de historia de la moda son los más apreciados. Pues qué maravilla que consigáis algo así. Porque verdaderamente creo que es en la educación donde hay que incidir en la profundidad de lo que hacemos, porque si no se nos puede quedar una educación muy en la imagen, en el Instagram, y no verdaderamente en la profundidad de las cosas que hacemos, en los contenidos del saber hacer, de la artesanía. Hay una película muy bonita que se llama Haute Couture que narra como una chica de la periferia de París, no sé si la habéis visto, ¿no? Es muy reciente, una chica de la periferia de París que se encarga de hacer sus trapicheos, robos y no sé qué, pues roba a la première d'atelier de Dior. Y entonces esta mujer que la pilla, bueno, no voy a hacer de spoiler, se dedica a educarla. Vale. Entonces la lleva a Dior y empieza a educarle en el saber hacer y esta chica pues empieza a absorber esos conocimientos, le cambia la vida. Entonces ese poder, pues es una maravilla, ¿no? Porque si hay algo que es muy bonito también para las personas que nos hemos formado más en gestión de trabajar en este campo, es tener la posibilidad de trabajar con personas con este talento tan singular. No sé si se te pega un poquito o no, pero vamos, que te hace pasar unos momentos muy emocionantes, muy mágicos, ¿no? A mí yo me acuerdo cuando Jesús estaba probando y ahí no, ¿qué pasa? Se había emocionado al probar un vestido. Claro, es que son cosas que no te pasan en otros sitios, ¿no? Pero que verdaderamente pues el
el tener esa posibilidad de trabajar con un material tan precioso, pues es algo muy, muy, muy especial. Pero también hay que tener al lado gestores tan sensibles como tú, porque si no, es verdad, es fundamental ese binomio, y también lo hemos hablado ayer, ¿no? Se ha hablado ayer de lo fundamental de ese binomio, de la parte de gestora con la creativa, ¿no? Como parte central del éxito de esas empresas. Había por ahí... Hola, buenos días. Mi nombre es Clemente Hernández y quería comentaros, yo lamentablemente no pude estar ayer, sentí mucho perdérmelo, pero tengo la impresión, cuando estamos hablando siempre de moda, nos focalizamos en el textil, ¿vale? Y quería preguntaros hasta qué punto estamos integrando en este plan otras industrias que para mí también son moda, como es la industria del calzado, que en España es muy importante y donde hay marcas que se han posicionado en un nivel alto, pues por mencionar algunas, Pedro García, Magnani, que son marcas que en España no las conoce casi nadie y en Estados Unidos pues lo petan. Entonces me quedo con la impresión de que no estamos teniendo esto en cuenta. No sé si es así o no. A ver, tienes razón, porque es verdad que las nombramos menos, pero están desde el inicio en la estructura y en el pensamiento de ese plan estratégico. De hecho, por ejemplo, en la Fundación hay dos patronos, uno que tiene que ver con el sector de la alta joyería, como es Elena Roner aquí presente, que siempre nos está recordando, oye, a ver, pensar en Héctor Jareño, que es el director creativo de Reliquia, que es una empresa de marroquinería de lujo. Nosotros en la asociación tenemos asociados tan relevantes como por el tamaño, ¿no? Como Tous, y lo tenemos muy presente porque además son sectores, y el del calzado es un sector en España vital. Ayer lo hablaba con una persona de Pedro García. Yo soy una ferviente entusiasta de esa firma, de Pedro García. Lo he seguido siempre en las ferias en París. Su éxito comercial en Estados Unidos es impresionante y es una firma alucinante, como tantas otras, porque hay muchísimas en el calzado. España es súper poderosa en calzado. Tiene, además, una asociación, FICE, del calzado muy potente, muy bien estructurada y muy buena, con la que en ese plan estratégico hay que hacer mucha sinergia para trabajar con ellos conjuntamente. Es que efectivamente la moda no es solamente el textil, la moda es todo ese universo que además en España tiene mucho valor. O sea, que tenemos unas firmas de complementos y joyería impresionantes y tenemos que trabajar conjuntamente con ellas. Pero sí que es verdad que en el discurso al final terminas nombrando solo casos del textil. O sea, que es verdad que tenemos que ser muy cuidadosos y trabajar mucho a la hora de hablar de ellos, porque están desde el primer momento en la cabeza. Y además es que las hay potentísimas. Elena Roner, aquí ella nos lo puede contar. Ella no es una empresa gigante, pero hace joyas para Paul Smith. Desde sus inicios ha sido internacional. Hay firmas escandinavas que le encargan a ella la colección de piezas de Navidad, como Jensen, que eso no es ninguna tontería. De esas firmas escandinavas, la colección de Navidad es la colección estrella de todo el año y se lo encargan a ella. O sea, y estoy convencida de que queda mucho, o sea, que hay un enorme camino de mejora, de conocimiento de marcas como la de Elena, que están haciendo un trabajo importantísimo, ¿no? Ayer, de hecho, no sé si vi a Steve Mono, que iba a venir, que también es estaba, ¿no? No lo vi, que también es una empresa internacional que está en todas las ferias, con un desarrollo internacional importantísimo y que seguramente aquí es menos conocido que fuera, ¿no? No, Elena, por Dios. No,
¿Se me oye? Sí. Que hablamos siempre de modelos muy grandes que necesitan muchísima financiación y en cambio yo creo que en mi caso, por ejemplo, que sí, que yo empecé vendiendo en Barney's y en Japón, o sea, tardé mucho en vender en España y animaría a todo el mundo a salir, desde luego, porque sí, porque te abre el universo y además llegas a ese tipo de público al que tú le estás diseñando, ¿no? Que es muy específico. Pero que yo creo que cuando hablamos de este desarrollo es importante hablar de modelos diferentes, porque los que hacemos accesorios, por ejemplo, infiltramos ese mercado de una forma muy sutil, pero ahí estamos. Muy efectiva. ¿No? Sí, o sea, Gonzalo Steve Mono vende en Corea que no para de vender. Yo vendo mucho en Japón también. Yo qué sé, Marlota vende muchísimo en Japón también. Hay un montón de marcas, bueno, ya no hables de Baba, de otras marcas pequeñas que hacen textil que no desfilan y que llegan muy lejos, ¿no? Entonces, yo creo que eso empodera a todos los que están empezando, porque es que verdaderamente puedes llegar muy lejos siendo pequeño. Y a lo mejor te quieres quedar pequeño, que es lo que nos pasa, ¿no? Queremos llegar a un público muy especial, que entiende y valora que está hecho a mano, que está hecho de forma local, que somos sostenibles desde el principio, porque siempre hemos querido trabajar con los artesanos cerca de nosotros, ¿no? Y yo creo que eso da mucha fuerza a los que están empezando, porque verdaderamente se puede. No hace falta hacer un super planning de Excel que los que lo hacen, muy bien. Pero Bueno, es que hay que saber cuánto pierdes. Sí, pero bueno, también sabes cuánto ganas. Aquí hacemos una cuenta de explotación entre Elena y Héctor rápido. Sí. Rápidamente. Bueno, nada, gracias. ¿Alguna pregunta más? Volviendo otra vez a lo que hablábamos antes de la formación, a mí me gustaría aclarar que cuando hablamos desde la Fundación de Formación de Excelencia, que hay que hacer hincapié en esto, lo que nosotros hemos detectado a través del Ministerio de Educación es que lo que se está dando en formación en este momento no es una formación de excelencia, por lo que tú decías, Ainhoa, porque los profesionales que están dando esa formación no tienen el conocimiento. Nosotros lo que hablamos desde la Fundación es suplir lo que sucedía en el sector históricamente, que es la transmisión de conocimientos que no se está produciendo en este momento y que hemos roto esa cadena. Y por eso hay que insistir en que efectivamente nosotros estamos hablando porque la formación en este momento está formando a gente que sabe coser o que sabe hacer patrones, pero no tiene ese conocimiento de excelencia que es el que buscamos y al que hemos detectado desde la Fundación que hay que suplir a la formación profesional y además del prestigio de esos oficios que también se ha perdido, ¿no? Porque todos tenemos modistas o patronistas con mucha edad, que sus hijos son abogados o médicos y no ha habido esa transmisión histórica que había en las artesanías, ¿no? Entonces yo creo que también es importante aclarar, efectivamente, cuando hablamos de formación, es eso de lo que estamos hablando. Es una formación de altísimo nivel que tiene que ver efectivamente, Modesto, con capacidad. Nosotros en el estudio, claramente, históricamente en los talleres, ¿por qué aprendían a modelar o a hacer un producto maravilloso? Era porque habían tenido esos grandes maestros que dentro de los propios talleres se transmitía el conocimiento, ¿no? Entraban en el taller, al principio los aprendices recogían los alfileres, luego iban haciendo operaciones pequeñitas, y en sus procesos de conocimiento podían llegar a ser un gran modelista, un gran técnico. Como es un aprendizaje vicario, tienes que estar al lado de alguien que sepa mucho,
Pues si en las escuelas no hay eso, tendremos que saber cómo hacerlo desde las empresas que tienen a esos profesionales, o cómo somos capaces de recoger a profesionales que han vivido esos procesos, y ahora mismo se me ocurren muchos que se podrían reclutar y que no están ahora mismo trabajando en proyectos, en marcas, que se podrían reclutar para crear ese contexto, pero sabiendo que es que este tiene ese conocimiento porque trabajó con tal en la época tal, y este tiene tal como trabajó tal. Entonces, es hacer ese dream team de profesionales en el cual podamos transmitir ese conocimiento mediante un sistema reglado, con lo que sea, con todas las necesidades que un aprendizaje así requiere. Bueno, yo creo que dentro de... sí, no, allí hay otra pregunta. Hola, buenas. Yo quería comentar, estabais hablando antes de sacar las colecciones fuera, ya sea en Fashion Weeks o en showrooms, y yo creo que esa parte es súper importante para los diseñadores, y como bien decíais, el dar a conocer el Made in Spain y el slow fashion fuera, pero yo considero, bueno, al mismo tiempo creo que está muy bien también cuidar nuestra Fashion Week y traer más buyers aquí a Madrid y que nos conozcan, pero sí que es verdad que considero que cuando se decide salir fuera, que al final es un trabajo importante, muchísima inversión, el diseñador se siente un poco abandonado y no existe tanto el apoyo cuando quieres hacer este tipo de acción. Entonces creo que ese plan estratégico sí que tiene que conllevar también pues esas sinergias, esas colaboraciones, ese apoyo de las instituciones, asociaciones o fundaciones al diseñador, porque al final como que muchas veces se queda todo a nivel local. O sea, no sé si compartís esta parte, pero bueno, yo creo que es algo bastante importante. Sí, es fundamental y está en la cabeza de todos, claro. Lo que hay que encontrar es los instrumentos y los mecanismos para poder arropar de alguna manera a esas marcas que tienen la valentía y el coraje de salir fuera. También es cierto que esas marcas antes de salir tienen que valorar qué posibilidades tienen, ¿no? Hay que hacer un análisis, ¿no? Y eso también se hablaba mucho ayer, hay que hacer un análisis previo antes de tirarse a esa piscina, pero es fundamental que una vez que ese análisis está bien hecho y es pertinente, tenga un arropamiento de muchos tipos, ¿no? Y sí, desde luego está ahí en el discurso y en la intención y a ver. Estoy muy de acuerdo con el discurso, es decir, efectivamente no esperes que haya unos planes, entonces no, tú haz tu trabajo, tu propio plan, tus equipos, tus procesos, quiero esto, o sea, tu propio plan estratégico, que es importante hacer un análisis de dónde voy a poner mi precio, cómo voy a hacer para poder mantenerme durante estos años, con quién voy a contar, a quién conozco en un sitio y de repente se me aparece alguien que me ayude en el wholesale en un país en concreto. Plan y también muchas veces pues oportunidad. Eso hay que hacerlo igual. Y luego, efectivamente, el plan estratégico para la moda de España creo que tiene que abordar los grandes retos y poner en blanco y negro cómo vamos a hacer para las ayudas al emprendimiento, para las ayudas a la internacionalización, la digitalización. Claro, son temas cruciales y transversales. Ahí, claro. No sé si te hemos respondido. No. Sí. Ahí hay una mano. Hola, buenos días. Hola Pepa, hola Ainhoa. ¿De qué forma se pudiera transmitir el mensaje, bueno, en caso de que sea necesario transmitir,
un poco en función a la pregunta anterior, que no siempre enfocarse a la industria, estudiar moda, implica que en un primer momento el diseñador, si es un diseñador de moda, pueda ya lanzarse al mercado comercial. ¿Cómo transmitir la idea que muchas veces es apropiado como curtir un poco en el negocio, en la práctica, y después de un determinado tiempo tratar de ver si lo que realmente ese profesional quiere es lanzar su propia marca de moda? Porque a veces se piensa que el fin último es ser un diseñador único, lanzar tu marca, vender fuera, cuando de pronto si unimos fuerzas y esos talentos de esos profesionales tratan de complementar un poco lo que es Marca España a través de otras actividades. No necesariamente tienes que ser en la industria de la moda diseñador. Entonces, a veces siento que se tiene como una idea única, ¿no? en las nuevas o en las futuras o en las presentes generaciones. ¿Ustedes cómo lo ven? Sí, porque como nos vamos a plantear un nuevo contexto totalmente distinto, en mi opinión, a lo que ha sido hasta ahora el desarrollo de la era industrial, y pues sí que tienes razón. Hay que cuestionar el modelo de sigo este caminito para llegar a... En eso yo te diría que profundizar sobre las técnicas es importante. Si tú te has dedicado a hacer medida y a atender un cliente y quieres internacionalizarte y vender en Nueva York, es que tienes que pasar por saber hacer un prêt-à-porter. Entonces, esa primera fase de aprender, de hacer un equipo y tal, es que no te la vas a saltar, porque si no, no vas a poder atender pedidos. Entonces, en función de tus ambiciones y de tu propio trayecto, tienes que hacer un propio plan, con tu propia ambición, como decíamos, con los recursos y con lo que tú quieres hacer, que es lo más importante de todo. Porque al final es lo que yo estoy hablando con muchos profesionales últimamente que me dicen, es que esto es lo que me hace feliz. No, me angustiaba mucho cuando tenía que presentar una colección detrás de otra y tal. Pues fantástico. Quiero decir, hay modelos distintos y vendrán modelos distintos. Y cada uno tiene que, para mí, ser muy consciente de sus aspiraciones y de sus limitaciones. Ahora, si lo que quieres es hacer ese camino de lanzarte y tal, rodéate de los mejores profesionales que puedas. Eso es una cosa también que yo he aprendido fuera. Es decir, el hecho de contar con profesionales es importantísimo porque verdaderamente da coherencia, da legitimidad, da seguridad. O sea, no solo es decir, tengo unos diseños fabulosos y me hace falta dinero, que es un poco lo que todo el mundo piensa. Yo tengo unos diseños. No, es el oficio, levantarte todos los días, trabajar sobre... Es que eso no es igual. No te lo quita nadie. No te lo quita nadie. Tienes mucha razón. Vamos, va a ser la última pregunta, no por nada, es porque tenemos que hacer un pequeño descanso entre una y otra y veo que vamos ya un poco pillados. Por favor. Súper rápido, pero me gustaría que desde la Fundación, porque yo creo que no ha habido ocasión de hablar esto, pero hay unos oficios de los que no estamos hablando mucho, y son los oficios de las personas que no trabajan con las manos con materiales táctiles, pero que sí diseñan moda, zapatillas, etcétera, en el mundo del 3D. Eso está ahora explotando y tiene mucho hype y mucho bullshit y todo lo que queráis, pero es un tema que va para arriba, parece un poco al .com. Pero a mí me gustaría que la Fundación, en todo lo que se haga en el futuro, que los tenga muy presentes, porque son oficios. Claro. Y yo he trabajado mucho en este ámbito y no os podéis imaginar hasta qué punto el 3D es una artesanía. Es una cosa alucinante. Mira, precisamente, bueno, Elena se ha tenido que ir, pero Elena, que estábamos hablando de, ¿no?, una joyera muy artesanal, muy tal,
Elena, por ejemplo, trabaja con The Machine, que es una empresa especializada en 3D, que le hace parte de las piezas de sus colecciones, a partir de biomateriales, súper ligeros, y hablando con ella y con ellos, con lo de Machine, me comentaban que dice, la gente se piensa que la impresión 3D es como una fotocopiadora, que metes un papelillo y te sale algo en... Dice, no, y tiene algo de artesanía brutal, me lo contaban ellos hace tiempo. A ver, esto es un... Bueno, te he contado este caso como te podría contar cualquier otro, pero lo que te vengo a decir es que tenemos clarísimo que la digitalización y los procesos técnicos en ese sentido, ahora mismo, vamos, y lo han incorporado desde Palomo Spain, ese tipo de piezas en 3D, como Leandro Cano, que son firmas muy artesanales, pequeñas, de moda, o sea, yo creo que está ahí. Y bueno, lo tenemos súper presente, es que es el presente, no es el futuro. Sí, solo es que es una comunidad que todavía no se siente invitada. Ah, ¿no? Hay que invitarlos inmediatamente. Hay un artículo en el Guardian muy conocido que salió hace ya varios años y decía, se refería a la gente que diseña skins, está en el mundo de los videojuegos, está en el mundo en 3D, en virtual goods y tal, y decía... cientos de miles de personas se pasan muchísimas horas diseñando lo que viste a sus personajes. Y terminaba diciendo, just don't call it fashion. Porque es gente que hoy por hoy la palabra moda la rechaza. Nosotros los conocemos bien y está empezando a cambiar. Y una de las cosas que creo que es una oportunidad muy buena, si os podemos decir que funciona muy bien cuando se sienten invitados, los analógicos con los virtuales y viceversa. Sí, hay un punto de encuentro que es súper interesante. Normalmente nadie deja lo uno por lo otro del todo, pero a todos les interesa y aprenden una barbaridad. Entonces yo sí que os animo a que a esa gente que no os imagináis, no sabéis, cuantísima hay, que se sientan invitados a estas cosas, porque creo que van a aportar muchísimo en los próximos años. Pues vamos, lo tendremos muy en cuenta, me parece genial lo que has comentado, en serio. Bueno, si ya no hay ninguna cuestión súper... sí, allí. Rocío. Sí, es muy breve porque ya sé, Pepa, que es la hora. Gracias a Ainhoa y a las dos por esta sesión. Solamente quería hacer una puntualización con respecto a la formación. Cuando la mano de obra cualificada se perdió por la deslocalización de la producción en el año 2008, ahí se rompió la transmisión generacional. Tuvimos que contratar mano de obra externa y las siguientes generaciones que quisieron aprender oficios ya tuvieron que ir a escuelas a aprenderlo. Pero la oficialidad penaliza la excelencia en este sentido. Todas las escuelas que tengan programas oficiales, tanto sea de formación profesional como de grado, tienen que tener un 75% de sus profesores doctores. Entonces, ¿cómo un patronista, un modelista, un bordador, un sastre va a ser doctor? Si a lo mejor han empezado con 15 años en un taller y llevan 20 y tantos años y son los mejores en sus oficios, pero no pueden impartir clase en estas escuelas. Aquellas escuelas que no imparten programas oficiales pueden contar con esos profesionales que a la vez de trabajar en sus talleres imparten clase porque no están sujetos a la reglamentación del Ministerio de Educación. Y esa libertad y esa flexibilidad es la que nos permite hoy en día poder formar a futuros artesanos. Nada más. Gracias. Bueno, creo que es un cierre brillante. No sabes lo que te lo agradecemos, Rocío. Te lo digo de corazón. Tú eres la que más sabes. Has puesto el dedo sobre la llaga. Has puesto el dedo sobre la llaga. Muchas gracias, Rocío, por este cierre.